Bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Es para mí muy grato volver a saludarlos, volver a empezar con ustedes nuevamente las clases. Espero que hayan tenido unas 2 semanas muy productivas para las cuales les haya servido para descansar, para relajarse por ahí un poco también y así empezar ya con ganas esta quinta unidad. Así que empecemos esta vez con el curso de biología. Vamos a entrar a hablar acerca de lo que es la herencia. Es un capítulo muy particular y que en especial a mí me gusta mucho. Y en el cual vamos a hablar, ahorita vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos rasgos físicos diferentes, incluso a pesar de que, por ejemplo, somos de la misma especie o vemos entre diferentes seres vivos de la misma especie, se van a encontrar ciertas diferencias, se van a encontrar pequeños detalles por los cuales podemos apreciar o distinguir diferencias, ¿no? Entre un ser vivo u otro, a pesar de que, repito, son de la misma especie. Por ahí había alguien que decía, las especies se reproducen, son de la misma especie, se reproducen, pero no todas siempre salen iguales. No salen como copias o no salen como clones. Ahora, ¿cómo es posible de que no seamos idénticos? Por ahí alguien se preguntó y dijo, ¿cómo es posible de que no seamos idénticos a pesar de que somos de la misma especie? Entonces, para ver eso, vamos a ver a otra pregunta que, por ejemplo, también se hace cuando hablamos de estos temas, es de qué relación existe entre los progenitores, o mejor dicho, los padres, y los rasgos físicos de los hijos. Porque nosotros vemos que hay diferencia en lo que es el color de cabello, el color de ojos, el tono del color de la piel, incluso la forma de la nariz, el tamaño de las orejas. Sabemos que existen muchas diferencias, ¿no? Incluso si ustedes se, eh, se comparan entre los que tienen, por ejemplo, hermanos o son varios miembros en su familia, se van a dar cuenta que hay rasgos únicos y hay rasgos que los diferencian de los demás familiares, como también hay rasgos que son únicos y que se transmiten, ¿no? Por ejemplo, es muy común decir, yo tengo, por ejemplo, un lunar que lo tiene mi papá, y hay otros que pueden decir, yo tengo la oreja de mi mamá, la nariz de mi mamá, los ojos de mi papá, o el pelo de la abuela, o del tío, muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a ver rasgos que nos diferencian, pero rasgos también que nos asemejan a nuestros familiares. Entonces vamos a ver una diversidad entonces en todos estos rasgos. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta con relación al tema de por qué son diferentes, se ven esta diferencia de rasgos físicos? Y la respuesta está en los genes. Los genes que se transmiten en la familia o que son heredados, se va a ver ahí esa variabilidad que va a generar distintos rasgos físicos, distinta una mezcla ahí de todos los rasgos físicos que tenemos en nuestra progenie o en nuestros antecesores, ¿no? Que se van heredando, se van cambiando y van variando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Por ejemplo, miren, acá vemos un rasgo genético, un rasgo que es producido por los genes, donde miren, hay ciertos animales, especialmente se producen en mamíferos. En este caso vemos un gato, pero también se produce en lo que son perros o lobos incluso, donde se va a producir esto de acá, que vamos a tener eh, un ojo de un color y el otro ojo de otro color. Y se van a observar estas diferencias. Y esto se va a producir por la variabilidad que vamos a ver en los genes. Ahora, ¿qué son los genes? Recordemos que los genes es la unidad genética y funcional, es la unidad por lo cual se transmite lo que es la información de los progenitores o de nuestros antecesores. Vamos a ver, por ejemplo, que dentro de los genes vamos a encontrar lo que son los alelos también. Los alelos son las variaciones de un gen para un mismo rasgo. Por ejemplo, lo explicamos así. Vamos a tener genes que, por decirlo así, controlan, regresando al ejemplo del gato, hay genes que controlan
Por ejemplo, decimos, el gen tal controla el color de ojos. Los nombres de los genes son muy largos, muy complejos. Podemos ponerle el gen X, ¿ya? O vamos a ponerle el gen Y, el gen Q, el gen P, el que quieras. Es un ejemplo nada más. Vamos a decir, el gen tal determina lo que es el color de los ojos. Dentro de este gen que determina el color de ojos, vamos a ver a los alelos. Los alelos, para el color de ojo, vamos a tener, por ejemplo, un alelo que determina el color de ojos oscuros y un alelo que determina el color de ojos claros. Entonces, dentro de un mismo gen o de un gen que determina un mismo rasgo, que en este caso estamos hablando del color de los ojos, vamos a ver que hay una variación que vienen a ser representada por los alelos. Como por lo que como les decía, un alelo va a controlar el color de ojos oscuros y el otro alelo va a determinar el color de ojos claros. Y es ahí donde vamos a llegar a hablar acerca de los alelos dominantes y los alelos recesivos, por aquí. Cuando hablemos de los alelos dominantes y los alelos recesivos, vamos a ver que los alelos dominantes, como la misma palabra lo dice, es aquel gen fuerte, aquel gen que impera sobre otros genes, que cuando hablamos de estos otros genes, hablamos de los genes recesivos. Por eso, en definición, hablamos de los genes dominantes se expresan encima o sobre aquellos que no se expresan. Y estos que no se llegan a expresar se denominan genes recesivos. Para ir nuevamente con el ejemplo del color de ojos, vamos a decirlo así, miren, los genes dominantes, por ejemplo, son, hablando de los alelos que determinan el color de ojos, hablamos, los alelos dominantes en color de ojos vienen a ser los que determinan colores de ojos oscuros, mientras que los alelos recesivos son aquellos que determinan el color de ojos claros. Si vamos, por ejemplo, al tipo de pelo, vamos a ver que los alelos que controlan el tipo de pelo rizado va a ser dominante a los alelos que determinan el tipo de pelo lacio o liso. Entonces vamos a ver ahí genes dominantes y genes recesivos. Los genes dominantes son aquellos que van a imperar con mucha mayor fuerza, van a dominar, como lo dice la palabra, a los genes recesivos que no se llegan a expresar. Hay una tendencia de que los genes dominantes se expresen a los genes recesivos. Por eso es que la mayoría de personas, por ejemplo, entre un porcentaje mundial o un porcentaje grande, vamos a ver que la mayoría de personas, por ejemplo, tiene ojos oscuros, o por ejemplo, hablando aquí del Perú, la mayoría tiene genes oscuros, porque, perdón, tiene ojos de color oscuro, porque los ojos de color oscuro son dominantes a los genes de color claro. Hablamos de ojos de color claro, azul, verde, o un pardo suave, algo así. Entonces, los ojos de color más claro van a ser recesivos y los ojos de color oscuros son dominantes. Igual, si hablamos en pelo, decimos el tipo de pelo rizado es dominante sobre el tipo de pelo liso o lacio, que viene a ser recesivo. Bien, entonces aquí ya vamos a observar cada una de estas, como hablamos, diversidad de rasgos que son producto de la diversidad también de genes y diversidad de alelos. Cada gen puede tener diversos tipos de alelos, ¿no? Por ejemplo, acá también les hablan del color de pelo también, ¿no? Color pardo, color rubio, y nuevamente predomina el pelo de color oscuro, es dominante sobre el pelo de color más claro, ¿no? Por ejemplo, el pardo es dominante sobre el rubio, el pelirrojo es dominante sobre el castaño, y así, ¿no? Ahora, también tenemos que ver que si los genes mutan o sufren alteraciones, pueden originar también alelos muy distintos o alelos muy diferentes a los normales. Entonces vamos a ver que aparte de que por sí ya hay una gran variabilidad o gran diversidad con los mismos genes y con los propios alelos que uno tiene,
si es que sufren mutaciones o sufren alteraciones, vamos a ver que esto va a sufrir una transformación mayor al generar aún mayor diversidad en lo que son los rasgos físicos o los rasgos que vamos a observar. Va a generar mucha más variabilidad. Bien, por ejemplo, acá nos hablan, ¿no? Si los genes sufren mutaciones, de este modo se van a formar nuevas variedades. Dice, recordemos que los genes son porciones o son secuencias de ADN. Recordemos que los genes son por los cuales se transmite toda la información genética. Entonces, vamos a ver que los genes son secuencias de ADN. Ahora, si estas secuencias se llegan a modificar, entonces vamos a tener nuevos genes. Y al tener nuevos genes, vamos a tener nuevos rasgos observables. Entonces ya vamos a tener un cambio, una mutación o una variación. Ahora, también nos hablan, si los genes de un individuo mutan o cambian, entonces su descendencia también, por obvias razones, va a tener diferencias o características diferentes. Por ejemplo, miren, acá tenemos una secuencia de ADN, o un gen, mejor dicho, que determina lo que es una hemoglobina normal. Una hemoglobina normal en las personas. Y vemos acá, es esta su secuencia, que vendría a ser una citosina y 2 timinas. Ahora, al mutar, al variar o al cambiar, vamos a ver que ya tenemos una hemoglobina mutante. ¿Por qué? Porque se está cambiando una secuencia donde teníamos una timina, ahora vamos a tener una adenina. Vamos a tener citosina, adenina, timina. Y acá citosina, timina y timina. Estas son las bases nitrogenadas que componen lo que es la cadena de ADN. Ahora, de igual manera, miren, acá teníamos una secuencia de ARN mensajero que se iba a unir a esta secuencia para formar lo que es la hemoglobina normal. Teníamos guanina, adenina, adenina. Ahora, al mutar, al cambiar, vamos a tener guanina, y lo que era una adenina se va a cambiar por un uracilo y ya se está alterando, ¿no? Entonces ya tenemos una hemoglobina mutante. Acá tenemos hemoglobina normal y una hemoglobina mutante. Bien, entonces, para diferentes características o diferentes rasgos, vamos a poder observar que pueden ocurrir ciertas mutaciones o transformaciones, ¿no? Por ejemplo, este color de ojos que vemos es producto de una mutación. Tener un ojo de un color y otro ojo de otro color es producto de una mutación. Eso quiere decir que la secuencia de ADN o el gen que determinaba el color de ojos ha mutado y ha variado. Por eso vemos que esto tampoco no es muy normal. No es muy normal encontrar tantos mamíferos que tengan esta característica. Esto solo lo vamos a observar en animales que han tenido genes que han logrado mutar. Ahora, ¿cómo mutan los genes? Los genes pueden mutar por diferentes razones. Pueden mutar por los cambios climáticos, por la radiación solar. Hasta ahora no se ha determinado con exactitud cómo es que mutan los genes. Simplemente hay factores que predisponen a que los genes muten. Ahora, estos factores pueden ser muy diversos. Pueden ser la contaminación ambiental, pueden ser los cambios bruscos también que ocurren en la naturaleza. Puede ser también, se ha determinado que lo que produce también altas mutaciones son las radiaciones electromagnéticas y etcétera. Por ejemplo, también las radiaciones que ocurren sobre donde se ha determinado bombas radioactivas, esas radiaciones también generan mutaciones en las personas. Pero entonces, bien, regresando al tema, entonces vamos a ver que las mutaciones es un adicional a la variabilidad genética y a la variedad de rasgos físicos que nosotros también tenemos. Ahora, por acá nos preguntan, ¿las mutaciones son buenas o malas? A ver, es bueno preguntarnos esto, ¿las mutaciones son buenas o malas? Bien, para responder esto tenemos que ver qué es lo que está produciendo esta mutación. Por ejemplo, si la mutación afecta la viabilidad del individuo, que este individuo pueda vivir o pueda tener un desarrollo normal, si afecta, entonces vamos a ver que sí va a ser perjudicial.
pero si no afecta, probablemente no sea ni bueno ni malo, simplemente se está produciendo más variación. En algunos, salvo algunos casos, salvo algunas excepciones, pueden ser que sea mejor. Se ha visto que ha habido lo que es ciertas mutaciones o cambios que han producido alguna que otra mejora en los individuos. Ahora, mayormente las mutaciones que producen mejoras son inducidas por el hombre, por el humano. Entonces, actualmente los ingenieros genéticos han producido o han logrado mutar ciertas especies en el aspecto de que han intercambiado genes, han movido las secuencias de material eh, genético, aunque es un campo que todavía no se han hecho demasiadas investigaciones, no se han hecho demasiados experimentos, pero se ha visto que en ciertos animales se han podido traspasar genes o alterar genes para producir ciertos cambios beneficiosos o en algunos casos no tanto beneficiosos, sino que simplemente se genera algo diferente. Por ejemplo, se han producido conejos bioluminiscentes, conejos que brillan con la luz ultravioleta. Han producido, por ejemplo, gallinas que no tengan plumas. Se han producido también, por ejemplo, ciertos animales, por ejemplo, el ganado vacuno crezca grandemente, que tengan grandes músculos para que de esa manera tengan mucha mayor carne para que se pueda vender. Entonces, regresando a la pregunta, ¿las mutaciones son buenas o son malas? Repito, si afecta lo que es la viabilidad o la vida de un individuo, entonces vamos a ver que sería malo. Pero si no afecta la mutación, si no afecta la viabilidad o la vida del individuo, entonces no podríamos decir que es mala, pero tampoco no se ha comprobado, no se puede decir que es beneficiosa, ¿no? Ahora, cuando una mutación también no es beneficiosa para un ser vivo, esto quiere decir que esta mutación tampoco se va a propagar a la población y que posteriormente esta mutación tiende a desaparecer. Ahora, si es que beneficia si es que beneficia a la población o beneficia al individuo, entonces esta mutación, por lo contrario, sí se va a transmitir de generación en generación. Y es por eso que, por ejemplo, se hablan de que las mutaciones en los animales, por ejemplo, hablando de las jirafas y hablando de otros animales, se producían que los genes generen que las diferentes partes del cuerpo o tamaño de ciertos animales sean más grandes o no. Por ejemplo, miren, acá vemos una cebra que tiene una mutación en el cual no ha podido desarrollar todas sus rayas o no vemos una cebra normal, por ejemplo. Si yo, a ver, hacemos un por acá, no vemos una cebra normal, entonces vemos que acá ha habido una mutación. Ahora, en el campo, o en la vida, mejor dicho, de esta cebra, esta mutación directamente, podríamos decir, no le afecta a su salud, no le afecta, pero tampoco le beneficia. ¿Por qué? Por el contrario, puede ser un poco perjudicial para las cebras. ¿Por qué? Porque las cebras, ¿por qué se teoriza que mutaron o variaron o fueron cambiando, adaptándose a tener esas rayas blanco con negro? Porque sus depredadores principales de estos animales son los leones. Ahora, los leones ven a blanco y negro. Ahora, las cebras, a tener todo su cuerpo pintado con rayas blancas o con rayas negras, cuando está en movimiento o cuando está corriendo, el león como que no logra distinguirlo, como que es un poco más difícil para él, incluso como que tiende a marearlo o tiende a producir un efecto óptico que generalmente les facilita a ellos su escape o su huida. Pero al tener una cebra así, vamos a ver que va a ser un blanco, a la vista del león va a ser un blanco más fácil o va a ser mucho más práctico para el león ir de frente por esta cebra que por otra cebra normal.
Entonces, regresando, va a afectar, la mutación son malas si afecta la viabilidad del individuo. Y por ende, si es que afecta a la viabilidad del individuo, entonces no se va a propagar, incluso va a desaparecer. Es por eso que no es muy común ver cebras así. Ahora, si beneficia, si por lo contrario, si beneficia a la especie o a la población en general, sí se va a transmitir este gen, sí se va a transmitir esta mutación. Ahora vamos a finalizar diciendo que para generar una mayor variabilidad entre los individuos, esto se va a lograr cuando los genes se recombinen o se entrecrucen. Generalmente esto ocurre en lo que es la meiosis. En la meiosis se va a ocurrir lo que es la recombinación o la variabilidad genética. Esto va a ocurrir entre las primeras fases de la profase. Bueno, ya eso es ahondar un poquito y sea muy complejo para ustedes. Pero simplemente vamos a decir que para lograr una mayor variabilidad entre los individuos, es muy importante que los genes se recombinen o se entrecrucen. Y que esto generalmente ocurre en la meiosis, donde los cromosomas se recombinan y son distribuidos en gametos diferentes. Y es como aquí, por ejemplo, que nos dan un ejemplo o una apreciación muy clara. Acá vemos, los genes son distribuidos en gametos diferentes. Los gametos pueden ser como boletos en una lotería de genes o como en un bingo, por ejemplo, donde están las pelotitas y van saliendo. Entonces, de esa manera es como si los genes se recombinaran y se producen esa variabilidad o esos grandes rasgos distintos, porque se van a juntar al azar prácticamente. Y es por eso que, por ejemplo, repito a lo que iniciamos en el inicio del video, hablando de que, por ejemplo, en una misma familia pueden existir diferentes rasgos, ¿no? Una familia puede tener hijos con rasgos totalmente muy distintos. Uno va a ser lacio, el otro va a ser crespo, uno va a ser ojos claros, otro va a ser ojos oscuros, uno va a tener la piel más clara, otro la piel más oscura, y vamos a ver diferentes rasgos, incluso el color de pelo, color de ojos, etcétera. Entonces vamos a ver que va a haber una gran variabilidad. Bien, chicos, por ahora nos vamos a quedar aquí. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, ya nos vamos a ver por Zoom de aquí en una clase más para interactuar de frente y hacer preguntas. Así que estudien, repasen muy bien este video. Así que ya nos estamos por reencontrar y empezamos con ganas ya esta nueva unidad. Un abrazo, chicos. Que Dios los bendiga. Sigamos adelante.